Hola, buenos días, hermanitos y hermanitas. Pues una vez más aquí con ustedes en Escuela de Pastoral Segundo Grado. El día de hoy nos corresponde leer, analizar, reflexionar acerca de la lección 7. Una es la verdadera iglesia. Cada vez es más frecuente escuchar que se dice que todas las religiones son buenas para llegar a Dios. Esto constituye una cuestión demasiado seria en cuanto que por tal camino fácilmente se puede caer en el error. Y de hecho, venimos contemplando que muchos católicos, siempre con instrucción religiosa muy escasa o nula, cambian de religión ante todo por mirar con superficialidad problema tan serio. Tenemos pues que ir a fondo para contemplar en toda su magnitud la cuestión. No puede haber más que una religión buena porque solo una puede ser verdadera. Todo lo que no es verdadero no es bueno. La mentira y el error son esencialmente malos. Dios, objeto directo de la religión, es la verdad misma, la verdad sustancial. Ama la verdad y aborrece la falsedad. Por otra parte, la verdad no puede ser más que una y de dos proporciones sustanciales contrarias. Forzosamente tan solo una podría llegar a ser verdad, en tanto que la otra sería falsa. Luego, entre dos o más religiones contradictorias entre sí, en que en la una admite lo que la otra niega. Forzosamente solo una podría ser verdadera. La otra o las otras serían tanto más falsas cuanto más discreparan o más se alejaran a la religión verdadera. Pretender que todas las religiones sean buenas es admitir que el sí y el no son lo mismo, que da lo mismo ir a favor de la verdad que a favor del error. Esto es tragarse el mayor absurdo. Si se está en la convicción de gozar de la verdadera religión, de poseer en ella toda la verdad sin mezcla alguna de error, sería absurdo admitir otra religión como buena, siendo distinta, ya que forzosamente en ella faltaría la verdad, en parte o totalmente, y en consecuencia Dios, verdad infinita. En ella se encontrarían mezclados con la mentira que le es contraria. Y con todo, muchos hombres han y admiten toda religión como buena, aceptando que todas ellas conducen a Dios. Suma verdad. En tales condiciones, la verdadera religión es aquella que pone al hombre en relación con el verdadero y único Dios. Ya hemos visto que la religión cristiana arranca del hecho de la comunicación que Dios, no el hombre, establece con Abraham, de cuyo encuentro proviene toda la historia de la salvación, hasta entroncar con la redención de Cristo y la fundación por él de la verdadera y única iglesia, fundada para prolongar la acción salvífica de su divino fundador, hasta el fin de los tiempos. A esta es a la que legítimamente corresponde el nombre de Iglesia Cristiana y la religión que profesa, la verdadera religión cristiana, la que conviene distinguir entre las varias que dicen serlo. Jesucristo no fundó varias iglesias. Jesucristo fundó una sola iglesia, a la que compara con un único rebaño, con un solo pastor, y la que expresamente indica que desea que ingresen todos los hombres de todos los pueblos de la tierra. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También esas tengo que llevarlas y escucharán mi voz. Habrá un solo rebaño, un solo pastor. Juan 10:16.
Luego, entre las diferentes iglesias que se dicen cristianas, solo una puede ser la verdadera. 3 sociedades religiosas dicen ser la verdadera iglesia de Jesucristo. La Iglesia Católica, la que también se denomina como Iglesia Romana, porque su cabeza visible es el Papa, obispo de Roma. La Iglesia griega y rusa, que asimisma se dicen Iglesia Ortodoxa, que quiere decir dogma recto. Esta iglesia se separó de la católica en el año de 1054. La iglesia protestante, separada de la iglesia católica en el siglo XVI, la cual se divide en 3 ramas principales. La iglesia luterana, fundada por Martín Lutero en Alemania. Iglesia calvinista, fundada por Juan Calvino en Suiza. La iglesia anglicana, fundada por el rey Enrique VIII en Inglaterra. Cada una de las 3 iglesias protestantes se subdividió y se sigue subdividiendo en numerosas septas. Los sistemas de entender la iglesia entre los ortodoxos y protestantes son 3. Liberalismo. Entienden que Cristo instituyó una religión, pero no una institución ni una sociedad religiosa, por lo que cada quien es libre de aceptar la forma de congregarse o prescindir y practicar la religión en forma individual. Esto se les permite liberarse de toda autoridad, mandato, dogma y culto. 2. Institucionalismo. Este sistema acepta una autoridad, pero dictoriada máxima del divergente. Unos aceptan el cesarismo, que consiste en que es una autoridad máxima de la iglesia. Es quien detenta la autoridad civil y los miembros de toda la iglesia escogen a quien ha de gobernarla, incluso hasta en forma temporal. El jerarquismo. En este sistema se acepta que Jesucristo dio potestad de autoridad tan solo a los apóstoles y a Pedro, un primado tan solo honorífico, por lo que todos los obispos son iguales en autoridad por derecho divino, sin que exista una autoridad universal. Ante esto conviene definir cuáles son las características que han de poseer la verdadera iglesia para distinguirla de las demás. Estas características reciben el nombre de notas y son 4. Una, santa, católica o universal y apostólica. La unidad es la nota que expresa la forma de ser de la iglesia. Santidad es la nota que expresa el modo de ser de la iglesia. La catolicidad o universalidad expresa la extensión de la iglesia. La apostolicidad determina la edad y la base de la autoridad de la iglesia. Frente al sistema liberal que pretende prescindir de toda autoridad de la iglesia, encontramos en los evangelios las 3 bases que se funda la autoridad apostólica. Marcos 3, 13, 19. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y a Juan, hermano de Santiago, a quienes le puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos de trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó.
Mateo 16, 18, 19. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Este principio de autoridad tan enfáticamente enunciado por Cristo destruye todo sentido de liberalismo dentro de la verdadera iglesia, contra el cesarismo que pretende sujetar a la iglesia bajo el poder temporal de quienes gobiernan las naciones. Encontramos la clara distinción que el Señor hace del modo como ha de ejercerse la autoridad en la iglesia, con expresión clara y de exclusión para todo poder temporal. Mateos 20, 25, 27. Mas Jesús le llamó y dijo: ¿Sabéis que los jefes de las naciones las gobiernan como señores absolutos, y los grandes la oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de vosotros. De la misma manera, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. De este modo, es patente que Cristo eliminó a los gobernantes temporales del gobierno de la iglesia y estableció la forma diferente en que se ha de entender la autoridad dentro de ella. Las citas evangélicas de los párrafos anteriores destruyen además el sentido de democracia que algunos quieren encontrar dentro de la iglesia. La iglesia no es democracia, gobierno de pueblo, pues que Cristo dejó establecido un sistema de gobierno que se perpetúa por sucesión. San Pablo, en sus cartas pastorales a Timoteo y a Tito, no deja clara huella de la sucesión y autoridad que los apóstoles dejaron establecida. Timoteo de 1 a 5. El motivo de haberte dejado en Creta fue una que acabaras de organizar lo que faltaba, y establecerás pues presbíteros en cada ciudad como yo te ordene. No fue pues la voluntad del pueblo la elección, sino la designación de sucesión de parte de los apóstoles. Ya hemos contemplado arriba la institución del primado de Pedro, por parte del Señor Jesús, y solo nos resta para dejar aclarar la improcedencia del jerarquismo, como el colegio apostólico aceptó respeto y se sometió a este primado. Incluso San Pablo, aunque no fue integrante del colegio apostólico original, Juan 23:6, salieron Pedro y otros discípulos y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio que estaban las vendas en el suelo, pero no encontró. Llega atrás el Simón Pedro, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo. Hechos 1:15. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos eran de unos 120, y les dijo, en Hechos 2:14. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: Judíos y habitantes todos de Jerusalén. Hechos 5:1-3. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira,
vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiendo también su mujer, la otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás llegó a tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo, quedándote con una parte del precio del campo? 1 de Corintios 9, 4, 5. Por ventura, ¿no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer creyente como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pedro. 1 de Corintios 1:12. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, Pedro, yo de Cristo. Gálatas 2:7-9. Antes, al contrario, viendo que me había sido confesada la evangelización y los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues es el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos. Actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles y reconocido la gracia que me había sido concedida. Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no tendieron la mano en la señal de la comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Ahora dejemos de hablar al mismo Pedro. 1 de Pedro y 1:2. A los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que eran para manifestarse, apacentar la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. Todo esto e innumerables párrafos de los evangelios donde destaca incuestionablemente la figura de San Pedro, donde Cristo le distingue y hace notable sobre los demás, donde los demás aparecen ya aceptando una preferencia del Señor hacia él. Todo eso es la base, sin lugar a duda, de la doctrina del primado de Pedro, el cual habría de heredar sus sucesores, los obispos de Roma, de la que él fue y murió siendo el primer obispo. Veamos ahora cómo la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, fundada por Cristo, y como las notas le pertenecen como consecuencia de todo lo dicho, debemos llegar a estas conclusiones. Y son 3. Siendo la religión un vínculo espiritual y moral que relaciona al hombre con Dios, y siendo por tanto necesaria la relación a todo hombre por cuanto Dios, su creador y conservador, le es necesario. Entre las muchas religiones, el hombre tiene que encontrar aquella que realmente agrada a Dios, por cuanto Él se unió precisamente de darle normas acerca de cómo debería ser el culto. 2. Dando que las normas establecidas por Dios se encuentran en las alianzas, antigua y nueva, consignadas en la Sagrada Biblia. La verdadera religión ha de ser aquella que posee el libro como depósito sagrado, legítimamente otorgado por Dios. De este modo, solo la religión mosaica puede, en el tiempo antiguo, ser verdadera, pues a ella le fue encomendado el depósito sagrado de la revelación. 3. Tras de haberse Dios valido de figuras, promesas y revelaciones concedidas a través del hombre,
Finalmente, envió a su propio Hijo Jesucristo, quien demostró su divinidad y ser el Redentor prometido por el cumplimiento de la promesa y de las profecías, por los milagros que realizó y las profecías que él a su vez hizo y que han tenido fiel cumplimiento. Él por la santidad de su vida, por su muerte real y atestiguada y por su resurrección irrefutable. Demostró ser el esperado de las naciones y por lo tanto capaz de fundar una iglesia que, recibiendo el depósito sagrado del Antiguo Testamento, según las normas que él mismo estipuló, habría de reunir a todos los hombres y conducirlos por el camino de la salvación. 4. Habiendo establecido Jesucristo principios y normas en la fundación de su iglesia, importa conocer de entre las varias iglesias que se dicen cristianas cuál es la única y verdadera iglesia, ya que él enfáticamente expresó que solo hay una. De la identificación de la única verdadera iglesia depende la seguridad de nuestra salvación, puesto que a ella y únicamente a ella le fue concedida. La manera de conocer la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo consiste en examinar cuál posee las 4 notas, señales inequívocas de ella, porque denotan cómo es ella tal como la quiso y definió su divino fundador. Estas son 4 notas: 1, santa, católica y apostólica. La iglesia se le conoce con el nombre de católica, que es la única que posee estas 4 notas, a saber, es una, por cuanto todos sus miembros unidos íntimamente con Cristo, formando un solo cuerpo místico, tiene una sola fe, un solo culto y un solo gobierno. Es santa, porque es su divino fundador, es la santidad misma, porque su fin es santificar a los hombres y porque su fruto a través de los siglos han sido innumerables hombres santos que allá nos propone como modelos a imitar. Es católica universal porque es la misma sobre la faz de la tierra, porque alberga en su seno a hombres de los pueblos todos, de la tierra sin distinción de razas, y porque todos sus miembros, donde quiera que se encuentren, aún uno solo sea en el lugar más remoto del orbe, pertenece unidos a la comunidad universal de ella, de manera que el bien que hace el edificar y el mal que pudieran cometer aquella a toda ella. Es apostólica porque la raíz de su fundación, el esfuerzo de su expansión, la autoridad que la gobierna y la estructura que la sustenta, tiene un origen en los 12 apóstoles que recibieron de Jesucristo mismo inicialmente los atributos necesarios para realizar su misión. Mas Pablo apóstol, también de Jesucristo, por cuanto en forma y época diferentes recibió de él la misión y el ser testigo de su redención, por cuanto lo pudo contemplar resucitado. Esta iglesia es conocida también como la iglesia romana, debido a que, siendo el sucesor de San Pedro, quien tiene el primado del magisterio, la santificación y el gobierno de la iglesia universal, se identifica como obispo de la ciudad de Roma por haber sido San Pedro el primer obispo de esa ciudad y haber muerto en el desempeño de ese misterio. Del mismo modo, la sucesión apostólica
se mantiene interrumpida en todos los obispos, como sucesores de los apóstoles, como cabeza de las iglesias locales o particulares, conservando el vínculo de unidad con el Roma Pontífice, a quien le rinden sumisión y obediencia como pastor supremo de la Iglesia Universal. Resumiendo, solo puede existir una verdadera y única religión porque Dios es la verdad suprema y la verdad no puede ser sino solo una. La única verdadera religión es la religión cristiana, porque Jesucristo, siendo Dios y hombre verdadero, la estableció fundando su única iglesia. La única iglesia de Jesucristo es la católica, porque es la única que posee las 4 notas, una, santa, católica y apostólica. La iglesia católica es llamada romana, porque su cabeza visiblemente es el Papa, obispo de la ciudad de Roma. Reflexiones personales. ¿Sabes admirar a tu iglesia católica y hacerla admirar a otros? ¿Sientes en lo profundo tu declaración, creo en la Iglesia Católica? ¿Es esta la fe tuya tan grande como capaz de convencer? Resolución. Señor, te agradezco haberme llamado a servirte dentro de la verdadera y única Iglesia, a la que amaré y serviré. Hermanitos, pues hemos terminado la lectura el día de hoy. Lectura de la lección 7. Pues mira, te invito a que te suscribas a mi canal. Mira que nos hace falta que me regales un like, un me gusta, porque esto le servirá a los demás hermanitos a que llegue esta lección. Bueno, pues nos estamos mirando. Hasta la próxima. Bye.